Durante décadas el imperio de John Diddy Combs no se sostuvo solo con dinero, se sostuvo con pactos de silencio firmados con la sangre y la reputación de las estrellas más grandes del planeta. Justin Bieber, Kris Jenner, Kim Kardashian, Ashton Kutcher, Leonardo DiCaprio, Jay-Z, Beyoncé, Usher. Hollywood no miró hacia otro lado por accidente, miró hacia otro lado por beneficio. Desde Usher, un niño de 14 años entregado en bandeja de plata para aprender el negocio, hasta Jay-Z y Beyoncé, la pareja real de la música que cayó para mantener su monopolio absoluto. La industria le entregó sus mayores tesoros a un monstruo a cambio de éxitos número 1, estatus y protección. Una lista de celebridades que quedan manchados por la sombra de la sospecha federal. Las Kardashian prestando su imagen, Ashton Kutcher borrando sus fotos y Leonardo DiCaprio sirviendo como la fachada perfecta para el engaño. Hoy no vamos a hablar de la caída de P. Diddy Combs, hoy vamos a mostrar la red de celebridades que ayudó a sostener al depredador más intocable de la cultura pop. Pero antes de arrancar hay que contar algo que durante años fue parte de su imagen pública y que casi nadie cuestionaba, las famosas White Parties. Eventos exclusivos, invitados vestidos completamente de blanco, celebridades, empresarios, figuras de poder. Algunas de las estrellas más grandes de Hollywood y nombres conocidos en todo el mundo. Fiestas que hacia afuera eran sinónimo de lujo, exceso y estatus. El lugar donde había que estar, pero según múltiples denuncias, eso era solo la superficie. Porque detrás de esas fiestas empiezan a aparecer otros relatos, mucho más cerrados, mucho más privados, mucho más difíciles de ver. Los llamados freak-offs, encuentros donde según las acusaciones las reglas cambiaban por completo. Ambientes controlados, consumo de sustancias como ketamina o éxtasis y dinámicas donde con el tiempo empiezan a aparecer denuncias de manipulación y explotación. Relatos que coinciden, personas que no se conocen pero que describen exactamente lo mismo, mismas dinámicas, mismos patrones, mismos detalles. Durante años todo eso quedó fuera del foco público, porque lo que se veía era otra cosa, lujo, fama, poder, pero cuando las denuncias empiezan a acumularse esa imagen empieza a romperse y lo que antes parecía parte del espectáculo empieza a mostrar algo completamente distinto. Y una de las primeras conexiones más extrañas que me gustaría empezar comentando es la conexión entre Diddy y el clan Kardashian. Una relación que viene desde hace muchos años. Uno de los primeros puntos claros aparece cuando Kris Jenner tenía su propio programa de televisión y en ese momento Diddy fue invitado como entrevistado en un contexto completamente público frente a cámaras y con muchísima audiencia. La charla avanza con normalidad hasta que en un momento el tono cambia. Diddy empieza a coquetear con Kris en vivo, sin filtro, sin incomodidad aparente. Te necesito en mi vida, necesito verte todos los días. El momento se vuelve viral casi de inmediato. Clips circulando, titulares, comentarios, pero lejos de generar rechazo o preguntas, se interpreta como algo más dentro del show, entretenimiento para un momento televisivo. Y ahí es donde empieza a aparecer el primer detalle importante, nada de esto se ve extraño en ese contexto. Ese mismo año además, Kris Jenner comienza a promocionar Revolt TV, la cadena de Diddy. Ya no se trata solo de una entrevista puntual, sino de una relación que empieza a tomar forma también desde lo profesional. Apariciones, menciones, apoyo público y con el paso del tiempo esa conexión nunca desaparece. Años después, en 2017, siguen coincidiendo en eventos, en espacios similares, en entornos a los que no cualquiera tiene acceso. No es un cruce aislado, no es una coincidencia puntual, es una relación que se mantiene con el tiempo. Y cuando una relación se sostiene durante tantos años dentro del mismo círculo, la lectura empieza a ser completamente diferente, porque deja de ser algo casual y pasa a ser parte del mismo círculo de poder. Un círculo donde todos se conocen, donde todos coinciden y donde todo lo que ocurre no siempre es tan fácil de apreciar desde afuera como realmente es. Y uno de los vínculos más llamativos es cuando Justin Bieber conoció a John Diddy Combs. Justin era todavía un adolescente y acababa de convertirse en una sensación mundial.
Baby sonaba en todos lados, las discográficas se peleaban por él y los artistas más importantes de la industria querían estar cerca de la nueva estrella mundial. Uno de ellos era John Diddy Combs. En 2009, Diddy publicó un video junto a Bieber que con los años se volvería extremadamente famoso. En él explicaba que pasarían 48 horas juntos en su mansión y dejaba una frase que hoy millones de personas siguen compartiendo. ¿Dónde estamos y qué estamos haciendo? No podemos revelarlo. En aquel momento pareció una broma, una más entre decenas de celebridades, pero no sería la única porque después apareció otro video. Esta vez Diddy decía que Bieber se había convertido en uno de sus mejores amigos y que ambos pasaban mucho tiempo juntos. Las imágenes no llamaron demasiado la atención. Y al cabo, Diddy llevaba años rodeados de músicos jóvenes. Era productor, empresario, descubridor de talentos y Justin era la estrella más importante de toda una generación. Sin embargo, con el paso del tiempo comenzaron a acumularse momentos extraños. Entrevistas, comentarios, apariciones públicas y sobre todo el contraste entre la energía de Bieber al comienzo de su carrera y la forma en que parecía sentirse años después. Cuando las acusaciones contra Diddy explotaron en 2023 y 2024, aquellos videos regresaron a internet. Millones de personas volvieron a ver exactamente las mismas imágenes, pero esta vez lo hicieron con una pregunta completamente diferente. ¿Qué tan cercana había sido realmente esa relación? Nadie fuera de ellos conoce la respuesta, pero el nombre de Justin Bieber quedó inevitablemente ligado a esa historia. Y no fue el único artista joven que pasó por la órbita de Diddy, porque muchos años antes de Bieber hubo otro adolescente llamado Usher. Y en cuanto a Usher, y para entender por qué tantas personas vuelven a mencionar su nombre cuando hablan de Diddy, hay que retroceder hasta principios de los años 90. En aquella época, Usher apenas era un adolescente, tenía talento, tenía ambición y acababa de llegar a una industria que podía convertir a un completo desconocido en una superestrella de la noche a la mañana. Fue entonces cuando apareció John Diddy Combs, por aquel entonces todavía no era el magnate multimillonario que el mundo conocería después, pero ya estaba construyendo su reputación dentro de la industria de la música. Y entonces decidió involucrarse en la carrera del joven cantante y durante años la historia fue contada como un ejemplo clásico de mentor y alumno. Un productor poderoso ayudando a una joven promesa. Nada más que eso, pero décadas después, una entrevista hizo que mucha gente volviera a mirar esa etapa de otra manera completamente diferente. Durante una conversación en el programa de Howard Stern, Usher recordó que cuando tenía alrededor de 13 años pasó un tiempo viviendo bajo la supervisión de Diddy. Y describió aquella experiencia como algo completamente distinto a cualquier cosa que hubiera vivido antes. Según sus propias palabras, era un entorno donde sucedían cosas que un adolescente normalmente no debería ver. La frase más recordada llegó cuando Stern le preguntó si permitiría que sus propios hijos vivieran una experiencia similar. La respuesta de Usher fue rotunda e inmediata. No, sin dudar, sin pensarlo, simplemente no. El fragmento pasó relativamente desapercibido durante años, hasta que las acusaciones contra Diddy comenzaron a llenar los titulares. Internet hizo lo que siempre hace, volvió al pasado y recuperó cada entrevista, cada momento y cada video. Millones de personas vieron nuevamente aquellas declaraciones y comenzaron a preguntarse qué había querido decir exactamente Usher. Lo cierto es que él nunca acusó públicamente a Diddy de ningún delito, pero tampoco ocultó que aquella etapa de su vida había sido algo extraordinario y que había presenciado situaciones que no consideraba apropiadas para un adolescente. Eso bastó para que su nombre reapareciera en todas las conversaciones. Pero hay otro motivo por el que Usher ocupa un lugar tan importante en esta historia, porque años después, cuando apareció un joven cantante canadiense llamado Justin Bieber, fue Usher quien ayudó a impulsarlo, fue Usher quien apostó por él y fue Usher quien lo acompañó durante los primeros pasos de su carrera. Por eso, cuando la gente observa la cronología completa, encuentra una secuencia muy difícil de ignorar.
Primero Asher, después Bieber, y en ambos casos Diddy aparecía en algún punto del camino. Quizás solo sea una coincidencia, quizás no. Pero lo cierto es que la historia de Asher se convirtió en una de las piezas más comentadas de todo el rompecabezas. Y mientras artistas jóvenes pasaban por la órbita de Diddy, también lo hacían algunas de las familias más poderosas de Estados Unidos, entre ellas el clan Kardashian. Y otra relación que tampoco podemos dejar pasar por alto es su vínculo con Jennifer López. At first, I didn't like him at all. I didn't. I thought he was A pesar de todos sus problemas y sus situaciones extrañas, John Combs seguía creciendo. Más dinero, más influencia, más presencia. Se convierte en una figura central casi de la noche a la mañana. Eventos, negocios, relaciones, y en ese contexto aparece Jennifer López. Se convierten en una de las parejas más mediáticas del momento, pero entonces sucede algo inesperado. En un club nocturno en Nueva York se produce una discusión, luego una pelea y de repente se escuchan disparos. 3 personas resultan heridas, el caos es total, Diddy es arrestado y Jennifer López también. El caso explota titulares, medios, exposición y finalmente es absuelto de algunos cargos, pero por primera vez algo empieza a cambiar. Su imagen empezaba a resquebrajarse. Pero para hacer un poco de historia y contar la historia completa hay que recordar sus vinculaciones con Tupac Shakur y The Notorious B.I.G. Cuando finalmente en sus inicios logra entrar en la industria, no lo hace solo, se conecta con alguien que lo cambiaría todo. The Notorious B.I.G. era un talento distinto, una presencia fuerte y el artista que marcaría esa era. La relación crece muy rápido, confianza, negocio y una apuesta total, pero mientras su poder crecía, también lo hacía la tensión. Eran 2 bandos claramente enfrentados, la costa oeste versus la costa este. Nueva York con The Notorious B.I.G. y el entorno de John Diddy Combs, lujo, negocios y control. Del otro lado, Los Ángeles, Tupac Shakur y una escena con calle, violencia y confrontación directa. Al principio era una rivalidad solo con la música, ventas, éxito, una batalla por ver quién dominaba el rap. Pero eso dura poco, las canciones cambian, empiezan los ataques y las amenazas indirectas se vuelven indirectas. Y lo que parecía parte del show empieza a volverse algo personal, extremadamente personal. Hasta que pasa algo que lo cambia todo. En 1994, Tupac recibe varios disparos en un estudio en Nueva York y sobrevive. Pero desde ese momento su mirada cambia, empieza a desconfiar, empieza a señalar, a creer que del otro lado de la costa este había algo más que competencia. Nada de eso se pudo probar, pero ya era tarde, porque desde ese momento la guerra deja de ser música y empieza a volverse una guerra real. Al final de cuentas eran 2 visiones diferentes, 2 estilos distintos y 2 formas de entender el éxito completamente opuestos. Y en este momento es cuando la violencia se vuelve real, deja de ser parte del discurso para trasladarse al campo de los actos. En septiembre de 1996, en Las Vegas, Tupac Shakur sale de una pelea de boxeo, se sube a un auto y en un semáforo otro vehículo se le acerca. Se escuchan múltiples disparos, Tupac queda gravemente herido, es trasladado al hospital y 6 días después pierde la vida. El impacto es inmediato, la noticia recorre el mundo, la industria queda en shock y automáticamente empiezan a aparecer sospechas, versiones cruzadas, señalamientos y nombres que comienzan a circular dentro de la industria como responsables de este hecho. Entre ellos obviamente el entorno de la costa este. Incluso el propio John Diddy Combs es señalado específicamente. Nada de esto fue probado, nunca hubo una confirmación oficial, pero las dudas quedaron instaladas para siempre. Pero lo peor es que la tensión nunca desapareció. 6 meses después, en marzo de 1997 en Los Ángeles, The Notorious B.I.G. sale de un evento, sube a su camioneta, se detiene en un semáforo y entonces otro auto se acerca. Más disparos, Biggie recibe varios impactos, es trasladado al hospital y nuevamente otra muerte se produce y Biggie también pierde la vida. 2 ciudades, 2 tiroteos, 2 de las figuras más grandes del rap asesinadas y ningún caso resuelto.
Desde ese momento ya no se trataba de música. Se trataba de algo mucho más oscuro. Desde ese momento nada volvería a ser igual. Y hasta ahora vimos artistas jóvenes, celebridades y figuras de Hollywood que en distintos momentos se cruzaron con Diddy. Pero para entender hasta dónde llegaba realmente su influencia hay que mirar más para arriba. Mucho más arriba. Porque en la cima de la industria musical existía un grupo tan poderoso que parecía intocable. Y dos de los nombres más importantes de ese círculo eran Jay-Z y Beyoncé. Si Diddy representaba el poder dentro del hip hop, Jay-Z representaba algo todavía mucho más grande. Influencia, dinero, contactos, acceso. Durante décadas, ambos ocuparon un lugar privilegiado dentro de la industria musical estadounidense. No eran simples artistas, eran empresarios, constructores de imperios, figuras capaces de mover millones de dólares con una sola decisión. Por eso, sus caminos se cruzaron una y otra vez. Premios, eventos, negocios, fiestas, fotografías. Durante más de 20 años, Diddy y Jay-Z aparecieron juntos en algunos de los escenarios más exclusivos del entretenimiento. Y cuando Beyoncé se convirtió en una de las artistas más importantes del planeta, esa imagen de poder se volvió todavía mucho más imponente. Diddy, Jay-Z, Beyoncé, tres nombres capaces de dominar titulares en cualquier lugar del mundo. Durante mucho tiempo fueron vistos como partes de una misma élite, el círculo más exclusivo de la música, el grupo de personas que siempre parecía estar presente cuando ocurrían los eventos más importantes. Y precisamente por eso, cuando comenzaron las acusaciones contra Diddy, muchas personas empezaron a mirar a su alrededor. No porque existieran acusaciones equivalentes contra Jay-Z o Beyoncé, sino porque Internet se hizo una pregunta muy simple. ¿Cómo era posible que tantas figuras poderosas compartieran espacios durante tantos años sin que nadie sospechara nada? La pregunta alimentó miles de teorías, videos, publicaciones, conspiraciones, algunas absurdas, otras imposibles de demostrar, pero todas nacían desde la misma imagen, la imagen de una élite aparentemente intocable, porque durante años parecía que ciertas personas vivían bajo reglas distintas. Mientras el resto de la industria cambiaba, ellos seguían ahí, acumulando éxito, influencia, premios, fortunas y acceso a los círculos más exclusivos del planeta. Esa percepción se volvió todavía más fuerte cuando comenzaron a reaparecer imágenes de las famosas White Parties organizadas por Diddy. Fiestas donde desfilaban actores, músicos, deportistas, empresarios y donde era habitual encontrar algunos de los nombres más importantes del entretenimiento. Aquellas eran fotografías que durante años habían sido símbolo de glamour y de éxito. Y luego comenzaron a verse de otra manera. No porque demostraran nada por sí mismas, sino porque ahora existía un contexto completamente distinto. Y cuando el contexto cambia, las imágenes también se representan de otra manera. De repente, una fotografía que antes representaba prestigio pasaba a generar preguntas. Una invitación exclusiva ya no parecía tan inocente. Y un círculo de poder que parecía inquebrantable comenzó a ser examinado como nunca antes. Sin embargo, si existía alguien capaz de competir con Diddy en influencia dentro de Hollywood, no era Jay-Z. Era una estrella que llevaba años apareciendo en sus fiestas, sonriendo para las cámaras y convirtiéndose en uno de los rostros más reconocibles de esas reuniones. Su nombre era nada más ni nada menos que Leonardo DiCaprio. No todas las personas vinculadas a Diddy pertenecían al mundo de la música. Algunas de las estrellas más importantes de Hollywood también formaban parte de ese círculo. Y si había un rostro que aparecía una y otra vez en las fiestas más exclusivas organizadas por Diddy, ese era Leonardo DiCaprio. A principios de los años 2000, DiCaprio era mucho más que una estrella de cine, era uno de los hombres más famosos del planeta. Titanic lo había convertido en un fenómeno mundial, y cada aparición pública suya generaba titulares, por eso no sorprendía verlo rodeado de celebridades. Lo que sí llamaba la atención era la frecuencia con la que aparecía junto a Diddy. Fiestas, eventos privados, celebraciones exclusivas, white parties. Durante años, las fotografías de ambos formaron parte del paisaje habitual de Hollywood. Y nadie les prestó demasiada atención, porque aquellas fiestas tenían una reputación muy distinta de la que tienen hoy. Eran presentadas como el evento más exclusivo del verano.
el lugar donde los actores, los músicos, modelos, deportistas y empresarios se reunían para celebrar, una especie de paraíso VIP al que casi nadie podía acceder, y Leonardo era uno de los invitados más habituales. Su imagen terminó asociándose tanto a esas reuniones que para muchas personas las White Parties eran casi tan representativas de Leonardo DiCaprio como de Didi. Las fotografías mostraban lujo, mostraban fama, mostraban éxito, champán, piscinas y una lista interminable de celebridades. Parecía el ejemplo perfecto del sueño hollywoodense. Pero entonces todo cambió. Cuando las acusaciones contra Didi comenzaron a ocupar portadas alrededor del mundo, aquellas mismas fotografías reaparecieron, las mismas imágenes, los mismos invitados, los mismos eventos, pero ahora observados bajo una luz completamente diferente. Internet empezó a revisar miles de fotos antiguas, videos, entrevistas, registros de fiestas y el nombre de Leonardo aparecía constantemente. No porque existieran acusaciones directas en su contra, sino porque era imposible hablar de las White Parties sin mencionar a una de sus figuras más grandes. Durante semanas su imagen circuló por redes sociales junto a fotografías de aquellos eventos y surgió una pregunta recurrente: ¿cómo era realmente ese mundo detrás de las cámaras? La realidad es que asistir a una fiesta no implica conocer todo lo que ocurre en ella, y de ninguna manera aquellas fotografías demostraban por sí solas que Leonardo tuviera algo que ver con las acusaciones contra Didi. Sin embargo, el caso Didi provocó algo inevitable. Millones de personas comenzaron a revisar el pasado y cada persona relacionada con él pasó a formar parte de ese examen público. Algunos nombres desaparecieron rápidamente de la conversación, otros permanecieron durante meses y Leonardo DiCaprio fue uno de ellos, porque representaba algo más grande que una simple amistad. Representaba la imagen pública de aquellas fiestas, la versión más glamorosa, la versión perfecta, la versión que Hollywood mostró durante años. Pero detrás de esa imagen existía otra historia, una historia mucho menos elegante, y ninguna persona estuvo más cerca de esa realidad que la mujer que pasó más de una década junto a Didi. Estoy hablando de Casey Ventura. Porque lo que empezó a aparecer después cambia completamente todo lo anterior. El caso de Casey Ventura se trata de una relación de años, pública, visible y que ya formaba parte de su imagen. Pero detrás de esa exposición había otra historia, mucho más silenciosa, mucho más difícil de ver. Durante años, Casey fue parte de su entorno más cercano. Viajes, eventos, apariciones, siempre estaba ahí. Pero con el tiempo empiezan a aparecer versiones distintas, relatos que hablan de control, de manipulación, de dinámicas que nunca terminaron de cerrar. Hasta que aparece algo que lo cambia todo. Un video de seguridad, año 2016, un hotel, las imágenes son claras. Se lo ve persiguiéndola, golpeándola, arrastrándola por el suelo, sin contexto, sin edición, sin interpretación. Durante años ese video no tuvo consecuencias públicas, quedó fuera de la conversación como tantas otras cosas, hasta que finalmente salió a la luz. Y en ese momento ya no hay margen para las dudas, porque lo que antes eran versiones ahora tenía imágenes. Lo que antes eran relatos ahora era evidencia, y a partir de ahí todo empieza a cambiar. Demandas, testimonios, acusaciones que empiezan a acumularse y una historia que por primera vez ya no se puede controlar. Y si las Kardashian representaban la cercanía social con Didi, Ashton Kutcher representaba algo diferente, representaba acceso, porque durante años Ashton no fue simplemente otro famoso que aparecía ocasionalmente en una fiesta, era alguien que compartía espacios con Didi de manera muy frecuente. Eventos, celebraciones privadas, galas, fiestas exclusivas y sobre todo las famosas White Parties. A principios de los años 2000, Ashton Kutcher era una de las figuras más populares de Hollywood. Su carrera estaba en pleno ascenso. Era joven, carismático y parecía conocer a todo el mundo. Por eso no sorprendía verlo junto a Didi. Ambos compartían el mismo ecosistema, el mundo de las celebridades, las fiestas privadas y los eventos donde se reunían las personas más influyentes del entretenimiento. Durante años, las fotografías de ambos no significaron nada especial, eran simplemente dos famosos más compartiendo espacios exclusivos.
Pero entonces ocurrió algo muy curioso. Cuando comenzaron las acusaciones contra Diddy, Internet empezó a revisar entrevistas antiguas, y una de ellas llamó particularmente la atención. Durante una conversación pública, Ashton recordó alguna de las fiestas organizadas por Diddy. Cuando le preguntaron qué ocurría ahí, se quedó pensando unos segundos, sonrió y respondió que tenía muchas historias para contar. Dijo que no podía contarlas, la frase provocó risas en el estudio y la conversación continuó. En aquel momento nadie le dio importancia, era solo una anécdota más, una broma entre celebridades, pero años después, cuando ese fragmento reapareció en las redes sociales, la reacción fue completamente diferente. Millones de personas comenzaron a compartir ese video. No por lo que Ashton decía, sino por lo que parecía evitar decir. La entrevista se volvió viral y el silencio se convirtió en el verdadero protagonista de la escena, porque mientras más gente veía el clip, más preguntas aparecían. ¿Qué historias conocía? ¿Qué había pasado? ¿Qué estaba intentando evitar contar? La realidad es que nadie fuera de Ashton puede responder a estas preguntas, y él nunca afirmó haber presenciado actividades ilegales, pero Internet ya había encontrado un nuevo misterio, y eso era suficiente para alimentar la conversación durante semanas. El caso Diddy produjo un fenómeno muy extraño. Viejas entrevistas comenzaron a ser analizadas como si fueran escenas de una película policial. Cada gesto, cada pausa, cada mirada, todo era examinado y pocas entrevistas fueron tan analizadas como aquella. Sin embargo, Ashton ya no era la única celebridad cuya relación con Diddy generaba muchas preguntas. Pero después de recorrer todas estas historias aparece una pregunta inevitable. ¿Alguien habló antes de que todo esto explotara? Porque cuando el caso Diddy ocupó titulares en todo el mundo, Internet hizo lo que siempre hace, se volvió para el pasado. Entonces empezó a buscar señales, entrevistas, videos, fotografías y por supuesto también canciones. Fue entonces cuando millones de personas empezaron a revisar algunas de las letras de Eminem. Durante años, Eminem construyó su carrera diciendo cosas que otros artistas no se animaban a decir. Atacó celebridades, empresarios, políticos y algunas de las figuras más poderosas de la industria musical. Por eso, cuando aparecieron antiguas referencias a Diddy en sus canciones, muchos comenzaron a prestarle mucha atención. No porque demostraran nada, no porque funcionaran como una prueba, sino porque parecían formar parte de un patrón de advertencias indirectas y comentarios que durante años fueron interpretados simplemente como provocaciones propias del rap. La situación se volvió todavía más curiosa cuando algunos fanáticos conectaron esas referencias con la histórica rivalidad entre Eminem y Machine Gun Kelly. Una pelea que dominó titulares en 2018, una guerra de canciones, insultos y ataques públicos, y que terminó incluyendo una mención a Diddy en una de las respuestas más famosas de Eminem. En aquel momento casi nadie le dio importancia, era simplemente otra línea dentro de una batalla de rap, pero años después esa misma línea fue analizada por millones de personas. Como si se escondiera un significado diferente dentro de ella. Como si hubiera adquirido una nueva vida después del escándalo. Y quizás ahí se encuentra la parte más interesante de toda esta historia, porque muchas veces las señales no cambian, lo que cambia es el contexto. Las entrevistas eran las mismas, las fotografías eran las mismas y las canciones eran las mismas. Lo único que cambió fue la información que llegó después. Y de repente todo empezó a verse diferente. Quizás por eso el caso Diddy se convirtió en algo mucho más grande que una investigación sobre una sola persona, porque obligó a millones de personas a revisar décadas enteras de cultura popular. Décadas de música, de celebridades, de fiestas, de relaciones y de momentos que parecían insignificantes al principio, hasta que de repente dejaron de serlo de golpe. Y si repasamos la lista, Justin Bieber, Usher, las Kardashian, Ashton Kutcher, Leonardo DiCaprio, Jay-Z, Beyoncé, Casey Ventura, durante años todos estos nombres parecían formar parte de historias completamente distintas. La música,
Hollywood, la televisión, la moda, las fiestas, las redes sociales, pero cuando el imperio de John Diddy Combs comenzó a derrumbarse, todos esos caminos volvieron a cruzarse. Y de repente, fotografías olvidadas reaparecieron, entrevistas antiguas volvieron a hacerse virales, videos que nadie recordaba acumularon millones de reproducciones. Y preguntas que durante años nunca fueron formuladas comenzaron a ocupar titulares en todo el mundo. Tal vez alguna de esas preguntas nunca tengan respuestas. Tal vez muchas de las teorías que circulan en internet sean exageraciones. O tal vez todavía existen historias que nunca conoceremos. Lo que sí sabemos es que una de las figuras más poderosas de la industria del entretenimiento pasó décadas construyendo una red de influencia que parecía imposible de derribar. Una red que conectaba músicos, actores, empresarios, modelos, deportistas y algunas de las celebridades más famosas del planeta. Y cuando esa estructura empezó a romperse, las grietas aparecieron por todas partes. Porque al final esta historia nunca fue solamente sobre Diddy. Fue sobre el poder, fue sobre fama, sobre las personas que lo rodeaban y sobre lo que ocurre cuando un mundo construido para parecer perfecto empieza a mostrar lo que había detrás del escenario. Quizás todavía falten capítulos, quizás todavía aparezcan nuevos nombres, o quizás ya hemos visto suficiente para entender algo mucho más simple. En Hollywood, las historias más importantes casi nunca ocurren frente a las cámaras, sino más bien ocurren detrás de ellas. Esto fue Detrás del ícono y esta fue la crónica sobre John Diddy Combs y su vínculo con una red de celebridades que decidieron callarlo todo. Si te interesan este tipo de historias, suscríbete al canal, escuchanos y míranos en todas nuestras plataformas y contanos qué otra historia te gustaría que desarrollemos. Porque detrás de cada figura siempre hay algo más y detrás de cada ícono siempre hay una historia que merece ser contada.